Morning decisions. A creamy mocha frappuccino drink? A sweet vanilla? Maybe a smooth caramel? Or that white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Start your day with bottled Starbucks Frappuccino drinks. Pick up a bottle near you wherever you buy your groceries. The NBA playoffs are here, and I'm getting my bets in on FanDuel. Talk to me, Chuck GPT. What do you know? All sorts of interesting stuff, even Charles Barkley's greatest fear. Hey, nobody needs to know that. New customers bet $5 to get $200 in bonus bets if you win. FanDuel, America's #1 sportsbook. 21 plus and present in select states. Must be first online real money wager. $5 deposit required. Bonus issued is non-withdrawable bonus bets that expires 7 days after receipt. Restrictions apply. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Imagina por un momento un lugar donde no te falta nada, donde siempre encuentras paz en medio de las tormentas y dirección cuando te sientes perdido. Esto es lo que describe el Salmo 23, uno de los pasajes más amados y conocidos de toda la Biblia. Pero, ¿y si te dijera que este salmo contiene un secreto profundo que puede transformar tu manera de ver a Dios y tu vida espiritual? El Salmo 23, escrito por el rey David, no solo es un poema hermoso de consuelo, sino también una poderosa declaración de fe que nos revela cómo confiar plenamente en Dios como nuestro pastor. Hoy exploraremos cada versículo y desentrañaremos este secreto oculto que puede cambiar tu vida para siempre. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo esta promesa divina está tan viva y vigente hoy como lo estuvo en los días de David. Recuerda lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Estás listo para conocer al pastor que cuida de cada detalle de tu vida? Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. El Salmo 23 es una joya literaria y espiritual que ha tocado los corazones de creyentes durante siglos. Para comprender plenamente su profundidad, es esencial examinar el contexto histórico en el que fue escrito y el significado detrás de sus palabras. Este salmo, atribuido al rey David, refleja una relación personal y profunda con Dios, y su composición se basa en las experiencias de David como pastor y rey. David, quien fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 16, comenzó su vida como un simple pastor de ovejas en los campos de Belén. Esta experiencia fue crucial para moldear su carácter y su comprensión de Dios. En ese tiempo, un pastor no solo guiaba a las ovejas hacia pastos verdes y aguas tranquilas, sino que también las protegía de peligros como leones y osos, tal como David mismo relató en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 36. Este papel de protector y guía quedó profundamente grabado en su corazón y más tarde lo usó como metáfora para describir a Dios. El Salmo 23 no es un salmo común, es una proclamación de confianza total en Dios como el pastor divino. Fue escrito en un período de reflexión, posiblemente durante los años en que David enfrentaba desafíos intensos como rey. Aunque no hay un consenso claro sobre el momento exacto de su composición, muchos estudiosos sugieren que fue escrito en los años posteriores a su ascenso al trono, cuando David había experimentado tanto la bondad como la disciplina de Dios. El uso de la metáfora del pastor en este salmo no era inusual en la cultura del Antiguo Testamento. En Israel, los pastores eran conocidos por su dedicación total a sus ovejas. Esta imagen servía como una forma poderosa de comunicar la relación de cuidado y protección de Dios hacia su pueblo. En el Salmo 23, David adopta esta imagen para expresar su convicción de que Dios no solo es su guía y protector, sino también el proveedor de todo lo que necesita. La estructura poética del Salmo se divide en dos partes principales. En los primeros versículos, David describe a Dios como un pastor que provee
guía y restaura. Las imágenes de pastos verdes y aguas de reposo evocan una sensación de paz y abundancia. Estas palabras no solo se refieren a necesidades físicas, sino también espirituales, indicando que Dios satisface las necesidades más profundas del alma. Esta idea se refuerza en pasajes como Isaías capítulo 40, versículo 11, donde se describe a Dios como quien apacentará su rebaño como un pastor. En la segunda parte del Salmo, a partir del versículo 4, el tono cambia para abordar los desafíos de la vida. David reconoce la realidad de caminar por valle de sombra de muerte, una metáfora para los momentos más oscuros y peligrosos de la existencia humana. Sin embargo, incluso en estos tiempos, David declara que no temerá mal alguno porque Dios está con él. Esta declaración se alinea con otras partes de las Escrituras, como Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, que dice: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo». El Salmo culmina con imágenes de provisión y victoria. Una mesa preparada en presencia de los enemigos, la unción con aceite y una copa que rebosa. Estas imágenes simbolizan la abundancia y el favor de Dios, incluso en medio de la oposición. La mención de la unción es particularmente significativa, ya que en el Antiguo Testamento, la unción simbolizaba la elección y el empoderamiento divino. Para David, que fue ungido como rey, esta imagen también tiene un significado personal profundo. Además, el versículo final del Salmo refleja la confianza de David en la fidelidad de Dios. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta afirmación no solo expresa una esperanza terrenal, sino también una expectativa eterna, conectando con la promesa de vida eterna que se desarrolla a lo largo de las Escrituras. El significado del Salmo 23 no se limita al tiempo de David. Su mensaje trasciende las generaciones, hablando a los corazones de todos los creyentes que buscan consuelo, dirección y esperanza en medio de las pruebas de la vida. Jesús, en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11, declaró: «Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas». Esta declaración conecta directamente con el Salmo 23, mostrando cómo Jesús cumple y eleva esta imagen, ofreciendo no solo cuidado terrenal, sino también salvación eterna. Al reflexionar sobre el contexto histórico y el significado de este salmo, queda claro que sus palabras no son solo poesía, sino una profunda declaración de fe en un Dios que guía, provee y protege con amor inquebrantable. El Salmo 23, compuesto por 6 versículos, es una obra maestra de poesía espiritual que revela profundas verdades sobre la relación entre Dios y su pueblo. Cada versículo tiene un mensaje único que nos enseña cómo confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. A continuación, analizaremos cada uno de ellos para desentrañar sus significados más profundos. Versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este versículo establece el fundamento del Salmo. David comienza declarando que Dios es su pastor personal. La imagen del pastor era bien conocida en la antigua Israel. Un pastor no solo alimentaba a sus ovejas, sino que también las guiaba, las protegía y estaba dispuesto a arriesgar su vida por ellas. Al describir a Dios como su pastor, David está reconociendo que depende completamente de él para todas sus necesidades. La frase «nada me faltará» es una afirmación de fe absoluta. No significa que David nunca enfrentaría dificultades, sino que creía que Dios siempre proveería lo necesario para su bienestar, tanto físico como espiritual. Esto se alinea con la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Confiar en Dios como nuestro pastor implica creer que Él suplirá todas nuestras necesidades,
conforme a su voluntad. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí, David describe la provisión y el descanso que Dios ofrece. Los delicados pastos y las aguas de reposo representan alimento y tranquilidad, elementos esenciales para las ovejas. Para el creyente, estas imágenes simbolizan el cuidado espiritual y la renovación que Dios provee. El descanso que Dios ofrece no es solo físico, sino también espiritual. Jesús invitó a todos los que están cargados a encontrar descanso en Él, como dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este versículo del Salmo subraya la idea de que Dios guía a su pueblo hacia lugares donde pueden encontrar paz y sustento. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. David reconoce que Dios no solo provee descanso físico, sino también restauración espiritual. La frase «confortará mi alma» habla de la capacidad de Dios para sanar, fortalecer y renovar el espíritu del creyente. En momentos de agotamiento emocional o espiritual, Dios interviene para restaurar y renovar. Además, David menciona que Dios lo guía por sendas de justicia. Esto significa que Dios dirige a su pueblo hacia un camino recto, de obediencia y justicia, no por los méritos del creyente, sino por amor de su nombre. Esto refleja la fidelidad y santidad de Dios, quien actúa para glorificar su propio nombre. Este principio también se encuentra en Ezequiel capítulo 36, versículo 22, donde Dios declara que actúa por causa de su nombre, para que sea glorificado entre las naciones. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es quizás el versículo más conocido del Salmo 23, y por buenas razones. David reconoce que incluso en los momentos más oscuros y peligrosos de la vida, no tiene por qué temer. El valle de sombra de muerte simboliza las pruebas más difíciles, los momentos en los que el peligro, la incertidumbre o la desesperación parecen rodearnos. La razón de la confianza de David es clara: porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios es suficiente para disipar el temor. Esta verdad se refleja en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Además, la vara y el cayado eran herramientas del pastor utilizadas para guiar y proteger a las ovejas. Para el creyente, estas representan la disciplina y la protección de Dios, que nos dan seguridad incluso en los tiempos más difíciles. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En este versículo, la imagen cambia del pastor al anfitrión. Dios prepara una mesa para David, no en un lugar seguro y aislado, sino en presencia de mis angustiadores. Esto demuestra que, incluso en medio de la oposición y el conflicto, Dios provee abundancia y bendiciones. La unción con aceite simboliza consagración, alegría y favor divino. En el contexto del Antiguo Testamento, la unción era un acto significativo que marcaba a una persona como elegida por Dios, como lo fue David cuando Samuel lo ungió, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. La frase, mi copa está rebosando, enfatiza la abundancia de las bendiciones de Dios. No solo provee lo necesario, sino que lo hace en abundancia, como se menciona en Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo culmina con una declaración de esperanza y confianza en el futuro. David está convencido de que el bien y la misericordia de Dios estarán con él todos los días de su vida.
Esto no significa que no enfrentará desafíos, sino que, en medio de todo, la bondad y la fidelidad de Dios prevalecerán. La frase, en la casa de Jehová moraré por largos días, tiene un significado tanto terrenal como eterno. Para David, esto podría referirse a su deseo de permanecer cerca de la presencia de Dios, simbolizada por el tabernáculo. Sin embargo, también apunta a la promesa de vida eterna en la presencia de Dios. Una verdad que se desarrolla más plenamente en el Nuevo Testamento, como en Juan capítulo 14, versículo 2, donde Jesús promete: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». El análisis versículo por versículo del Salmo 23 revela su profundidad espiritual y su capacidad para hablar a las necesidades más fundamentales del ser humano. Este salmo no es solo un himno de confianza, sino también una guía práctica para una vida de fe, marcada por la provisión, la protección y la presencia constante de Dios. El Salmo 23, conocido por su belleza poética y mensaje de consuelo, contiene un secreto espiritual profundo que muchas veces pasa desapercibido. Este salmo no solo es un canto de confianza en Dios, sino también una declaración profética que apunta a la relación personal y redentora entre Dios y su pueblo. Este secreto, que transforma vidas, radica en cómo cada línea del salmo revela una verdad espiritual que encuentra su cumplimiento pleno en Jesús, el buen pastor. El primer secreto oculto del Salmo 23 está en su apertura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque esta declaración parece simple, encierra un mensaje de total dependencia y confianza en Dios. En los tiempos de David, los pastores no solo alimentaban a sus ovejas, sino que también las protegían y guiaban, asumiendo una responsabilidad total por sus vidas. Al describir a Dios como su pastor, David no solo reconoce a Dios como su guía, sino también como el proveedor de todo lo necesario para su bienestar físico, emocional y espiritual. Este secreto se profundiza al considerar la declaración de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús se identifica como el cumplimiento de la imagen del pastor que David describe. No solo nos guía y provee, sino que también se entrega a sí mismo como sacrificio por nuestras vidas, algo que ningún pastor humano podría hacer. Esta conexión revela que el Salmo 23 no solo habla del cuidado terrenal de Dios, sino también de su obra redentora en Cristo. Otra clave para entender el secreto oculto del Salmo 23 es su referencia constante a la presencia activa de Dios en la vida del creyente. Por ejemplo, el versículo 2 dice: «En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará». Esta imagen de descanso y renovación no solo describe una provisión física, sino también una restauración espiritual profunda. En el Nuevo Testamento, Jesús extiende esta invitación en Mateo capítulo 11, versículo 28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esto muestra que el descanso prometido en el Salmo encuentra su realización plena en Jesús, quien ofrece alivio y paz a las almas cansadas. El versículo 4. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Revela otra dimensión del secreto oculto del Salmo 23. Este versículo no solo habla de la protección de Dios en tiempos de peligro, sino también de su presencia constante. En los momentos más oscuros de la vida, Dios no se limita a observar desde lejos. Él camina junto a nosotros. En Hebreos capítulo 13, versículo 5, se nos recuerda la promesa de Dios: «No te desampararé ni te dejaré». ChatGPT Plus is free for college students through May. Here's the thing. You've got a lot to do between now and then. Studying for finals, writing papers, trying to keep your life on track. And ChatGPT can help with all of it. It can quiz you for your econ exam, make a study guide from your French notes, plan out your meals and study breaks,
It can get really specific on how you like to learn. It can even help you come up with ways to stop procrastinating. So from now until summer break, take advantage of all the ways ChatGPT can make your life easier. Restrictions apply. Esta presencia continua es una fuente de consuelo y valentía para los creyentes, un reflejo del carácter inmutable de Dios. El Salmo también contiene una promesa de victoria en medio de la adversidad. El versículo 5 dice: «Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores». Esta imagen de una mesa preparada en presencia de los enemigos no solo simboliza la provisión, sino también la afirmación de que Dios da victoria, incluso en las circunstancias más difíciles. Jesús mismo afirmó esta victoria en Juan capítulo 16, versículo 33. «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». El secreto aquí es que el creyente no solo sobrevive a los desafíos, sino que también prospera bajo el cuidado de Dios, demostrando su poder y fidelidad. El versículo final del Salmo: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días», revela un aspecto eterno del cuidado de Dios. Mientras que los versículos anteriores describen su provisión en la vida terrenal, este versículo apunta a la promesa de vida eterna con Él. La casa de Jehová no solo se refiere al templo, sino también a la presencia eterna de Dios, como lo describe Jesús en Juan capítulo 14, versículo 2. «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Este secreto nos asegura que la bondad y la misericordia de Dios no terminan con nuestra vida terrenal, sino que se extienden hacia la eternidad. Otro aspecto importante del secreto oculto del Salmo 23 es la idea del camino de justicia, mencionado en el versículo 3. «Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre». Esta guía no es solo una dirección moral, es una promesa de transformación espiritual. Dios no solo nos lleva por un camino correcto, sino que también nos capacita para caminar en justicia, no por nuestros méritos, sino por su gracia y para la gloria de su nombre. Este principio se refleja en Efesios capítulo 2, versículo 10. «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». El secreto oculto del Salmo 23 es que cada palabra y cada imagen apuntan a la relación íntima y transformadora que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Más allá de ser un poema de consuelo, el Salmo 23 es una invitación a experimentar el cuidado, la guía y la presencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esta relación encuentra su expresión más plena en Jesús, quien no solo es el buen pastor, sino también el Salvador, que nos lleva a pastos de vida eterna. El Salmo 23, con su mensaje de confianza, provisión y guía divina, no es solo una pieza poética destinada a ser recitada en momentos de angustia, sino una guía práctica para la vida diaria del creyente. Cada versículo ofrece principios y lecciones que pueden ser aplicados a nuestras circunstancias cotidianas para experimentar la paz, la dirección y el consuelo que Dios promete. Estas aplicaciones prácticas nos ayudan a profundizar nuestra relación con Dios y vivir con una fe activa y transformadora. Confianza total en Dios como proveedor y guía. El primer paso para aplicar el Salmo 23 en la vida diaria es confiar plenamente en Dios como nuestro pastor, quien cuida cada aspecto de nuestra vida. La declaración «Jehová es mi pastor, nada me faltará» nos invita a depender de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas o recursos. En un mundo lleno de incertidumbre, aprender a descansar en la provisión de Dios es esencial. Esto significa buscar primero su reino y confiar en que Él suplirá nuestras necesidades, como lo enseña Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos practicar esto en la vida diaria al llevar todas nuestras preocupaciones y necesidades a Dios en oración, creyendo que Él proveerá según su voluntad.
Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Este acto de confiar libera nuestras mentes de la ansiedad y nos permite experimentar la paz de Dios. Buscar descanso y renovación en Dios. En un mundo que valora el trabajo constante y el agotamiento como un signo de éxito, el Salmo 23 nos recuerda la importancia del descanso en Dios. La frase, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, nos muestra que Dios desea que encontremos tiempo para renovar nuestras fuerzas, tanto físicas como espirituales. En la práctica, esto significa reservar momentos en nuestra rutina para pasar tiempo en comunión con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y el descanso intencional. Jesús mismo dio ejemplo de esta práctica cuando se retiraba a lugares solitarios para orar, como se relata en Marcos capítulo 1, versículo 35. Este tiempo no solo restaura nuestra alma, sino que también nos capacita para enfrentar los desafíos de la vida con una perspectiva renovada. Confiar en la presencia de Dios en medio de los desafíos. El versículo 4 del Salmo 23 nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, como el valle de sombra de muerte, no estamos solos. La presencia de Dios es nuestra mayor fuente de consuelo y seguridad. Este principio es especialmente relevante cuando enfrentamos pruebas, incertidumbres o peligros en nuestra vida. Para aplicar esta verdad, debemos recordar que Dios no nos abandona en medio de las dificultades. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios promete: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Podemos cultivar esta confianza al reflexionar en estas promesas y al recordar las ocasiones pasadas en las que Dios ha sido fiel. Además, confiar en su presencia significa enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que no estamos luchando solos. Reconocer la bondad de Dios incluso en la adversidad. El versículo 5 del Salmo nos muestra que Dios puede bendecirnos incluso en las circunstancias más adversas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto nos enseña que el favor de Dios no depende de la ausencia de problemas, sino de su capacidad para darnos victoria y provisión en medio de ellos. En la vida diaria, esta verdad se traduce en un cambio de perspectiva. En lugar de enfocarnos en los problemas, podemos elegir ver cómo Dios está obrando a nuestro favor. Esto incluye agradecerle por sus bendiciones, incluso cuando enfrentamos oposición. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a reconocer la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vivir con una perspectiva eterna. El versículo 6 del Salmo 23 nos anima a recordar que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida y que nuestra morada final está en su presencia. Esto nos invita a vivir con una perspectiva eterna, enfocándonos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestro destino celestial. Para aplicar esto, debemos evaluar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestras decisiones reflejen nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 20: haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Esto significa dedicar tiempo, energía y recursos a cosas que tienen valor eterno, como el servicio a los demás, el crecimiento espiritual y la proclamación del Evangelio. Practicar la guía y la obediencia a Dios. La frase, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, del versículo 3 nos recuerda que Dios no solo nos provee, sino que también nos guía hacia un camino de justicia.
En la práctica, esto significa buscar su voluntad en nuestras decisiones diarias y obedecer su palabra, confiando en que sus caminos son siempre los mejores. Para vivir esto, es fundamental estar en constante comunión con Dios a través de la oración y el estudio de las Escrituras. Salmo 119, versículo 105, declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Al permitir que la palabra de Dios guíe nuestras decisiones, demostramos nuestra confianza en su sabiduría y amor. Fortalecer nuestra relación con Jesús, el buen pastor. El Salmo 23 apunta continuamente hacia Jesús, quien se identificó como el buen pastor en Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Cultivar una relación personal con Él es la clave para aplicar las verdades del Salmo en nuestra vida diaria. Esto implica acercarnos a Jesús con fe, confiando en que Él nos guía, nos protege y nos provee. También significa seguir su ejemplo de amor, humildad y servicio a los demás. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 nos exhorta: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Salmo 23 no es solo un texto para ser leído, sino una invitación a vivir en comunión constante con Dios, experimentando su provisión, su guía y su presencia en cada aspecto de nuestra vida. Al aplicar sus enseñanzas, no solo encontramos consuelo y paz, sino que también crecemos en nuestra fe y nos acercamos más al buen pastor que nos ama y cuida con fidelidad eterna. El Salmo 23 ha inspirado a generaciones de creyentes no solo por su belleza poética, sino porque refleja verdades vivas sobre el carácter de Dios y su relación con su pueblo. Estas verdades se ilustran repetidamente en las historias bíblicas, donde vemos cómo Dios actuó como pastor, proveedor y protector para quienes confiaron en Él. A continuación, exploraremos algunos testimonios y ejemplos bíblicos que encarnan los principios descritos en este salmo, mostrando cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en diferentes circunstancias. El cuidado de Dios en la vida de David. El autor del Salmo 23, el rey David, vivió muchas experiencias que reflejan las imágenes presentadas en este salmo. Desde su juventud como pastor de ovejas hasta su reinado sobre Israel, David experimentó la guía, la provisión y la protección de Dios en todas las etapas de su vida. Un ejemplo destacado es su enfrentamiento con Goliat, narrado en Primera de Samuel, capítulo 17. David, siendo un joven pastor, enfrentó al gigante filisteo con una fe inquebrantable en Dios. No tenía armadura ni armas sofisticadas, solo una honda y 5 piedras lisas, pero declaró: Jehová me libró de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Primera de Samuel capítulo 17, versículo 37. Este testimonio muestra cómo David confiaba en Jehová como su pastor y protector, enfrentando el valle de sombra de muerte con valentía, porque sabía que Dios estaba con él. Su victoria fue un recordatorio del poder de Dios para cuidar y salvar a quienes confían en Él. La provisión divina para el pueblo de Israel en el desierto. Otro ejemplo claro de los principios del Salmo 23 es la experiencia del pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas enfrentaron un entorno hostil donde no había comida ni agua. Sin embargo, Dios, como su pastor, proveyó para todas sus necesidades. En Éxodo capítulo 16, vemos cómo Dios envió maná del cielo para alimentarlos diariamente. Este pan celestial no solo suplió su necesidad física, sino que también les enseñó a depender de Dios día a día. Asimismo, en Éxodo capítulo 17, cuando el pueblo tuvo sed, Dios hizo que brotara agua de la roca en Horeb. Estos eventos reflejan las palabras del Salmo: en lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo, me pastoreará. La provisión constante de Dios para Israel demuestra su fidelidad como pastor que cuida a su rebaño. La restauración de Pedro después de su negación. En el Nuevo Testamento, la historia de Pedro ofrece un poderoso testimonio de cómo Dios restaura el alma de aquellos que han caído. Después de negar a Jesús 3 veces durante su arresto, Pedro experimentó un profundo remordimiento y vergüenza, como se describe en Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro y lo restauró con amor. En el Evangelio de Juan capítulo 21, Jesús pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesús lo comisiona a cuidar de su rebaño diciendo, apacienta mis ovejas. Este acto no solo restaura a Pedro a su posición como líder entre los discípulos, sino que también demuestra cómo Dios conforta el alma de aquellos que han fallado. Este ejemplo ilustra el amor redentor de Dios y su deseo de guiar a sus hijos de vuelta a las sendas de justicia. El cuidado de Dios en la vida de José. La historia de José, relatada en el libro de Génesis, es otro ejemplo poderoso de cómo Dios actúa como pastor, incluso en medio de circunstancias adversas. Desde que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta su encarcelamiento injusto en Egipto, José enfrentó múltiples valles de sombra de muerte. Sin embargo, en cada etapa de su vida, Dios estaba con él, guiándolo y bendiciéndolo. En Génesis, capítulo 39, versículo 2, se nos dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero. A pesar de sus pruebas, Dios lo guió a través de sendas de justicia, lo levantó como gobernador de Egipto, y lo usó para salvar a su familia y a muchas otras personas durante una hambruna severa. La declaración de José en Génesis capítulo 50, versículo 20, resume su confianza en el plan de Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La vida de José refleja cómo Dios puede usar incluso las dificultades para cumplir sus propósitos y bendecir a su pueblo. La protección de Dios para Daniel en el foso de los leones. El relato de Daniel en el foso de los leones, narrado en Daniel capítulo 6, es un testimonio poderoso de cómo Dios protege a sus hijos en medio del peligro. Daniel, un hombre fiel a Dios, fue arrojado al foso de los leones como castigo por su lealtad a la oración y a las leyes de Dios. Sin embargo, Dios intervino y cerró la boca de los leones, protegiendo a Daniel durante toda la noche. En Daniel, capítulo 6, versículo 23, se nos dice, fue sacado Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Este evento refleja la promesa del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La experiencia de Daniel demuestra que la presencia de Dios es suficiente para proteger a sus hijos, incluso en las situaciones más desesperadas. La provisión de Jesús al alimentar a los 5,000. En los Evangelios, Jesús demuestra el cuidado pastoral de Dios al alimentar a una multitud de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces, como se relata en Mateo capítulo 14. Antes de realizar el milagro, Jesús hizo que la multitud se recostara sobre la hierba, una imagen que recuerda los delicados pastos mencionados en el Salmo 23. Este milagro no solo satisface una necesidad física inmediata, sino que también apunta a Jesús como el pastor que cuida de su rebaño. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús declara, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Este evento subraya cómo Dios provee tanto para las necesidades físicas como para las espirituales de su pueblo. El consuelo de Dios para Pablo en medio de las pruebas. El apóstol Pablo, en sus múltiples tribulaciones, también experimentó el consuelo y la presencia de Dios descritos en el Salmo 23. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10,
Pablo relata cómo, en respuesta a su oración para que le fuera quitado un aguijón en la carne, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este testimonio refleja cómo Dios fortalece a sus hijos en medio de las pruebas, infundiéndoles aliento y confianza. Estos testimonios y ejemplos bíblicos ilustran cómo las promesas del Salmo 23 se han cumplido en la vida de los siervos de Dios a lo largo de la historia. Ellos nos animan a confiar en que el mismo Dios que guió, proveyó y protegió a David, Israel, Pedro, José, Daniel y muchos otros, está también presente para guiarnos, cuidarnos y restaurarnos en nuestra propia jornada de fe. El Salmo 23, con su mensaje profundo y atemporal, es mucho más que un poema inspirador. Es una declaración de fe, una guía espiritual y un recordatorio de la fidelidad de Dios en todas las circunstancias de la vida. Al reflexionar sobre este salmo, somos llevados a contemplar no solo la relación íntima entre el creyente y Dios, sino también las promesas y realidades que este texto proclama. David comienza el salmo declarando: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Esta declaración inicial resume la esencia de la fe cristiana, una relación personal con Dios, basada en la confianza total en su provisión y cuidado. David no dice «Jehová es nuestro pastor» en un sentido general, sino «mi pastor», subrayando la intimidad y la cercanía de su relación con Dios. Este mismo tipo de relación es ofrecido a todos los creyentes a través de Jesús, quien en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14, dice: «Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen». La vida está llena de desafíos, incertidumbres y momentos de oscuridad, pero el Salmo 23 nos enseña que no enfrentamos estos momentos solos. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo», declara David en el versículo 4. Este versículo nos recuerda que la presencia de Dios es constante y que su poder es suficiente para sostenernos incluso en las pruebas más difíciles. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios reafirma esta promesa: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». El Salmo también nos invita a considerar cómo Dios nos guía. David dice: «Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre». Esta guía no es arbitraria, sino basada en la justicia y el propósito de glorificar el nombre de Dios. Esto nos desafía a buscar la dirección de Dios en nuestras propias vidas, sabiendo que sus caminos son perfectos, como se afirma en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El Salmo 23 no solo habla de provisión espiritual y protección, sino también de victoria en medio de la adversidad. En el versículo 5, David proclama: «Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando». Estas palabras nos recuerdan que Dios no solo nos sostiene en tiempos difíciles, sino que también nos bendice abundantemente. La imagen de una mesa preparada en presencia de los enemigos simboliza la victoria y el favor de Dios, mostrando que su bondad y su poder trascienden cualquier oposición que enfrentemos. Al considerar el versículo 6, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días». Somos confrontados con una verdad eterna. La bondad y la misericordia de Dios no tienen fin. Este versículo nos invita a vivir con una perspectiva eterna, recordándonos que nuestra esperanza no está limitada a esta vida terrenal, sino que se extiende hacia la vida eterna en la presencia de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 2, Jesús asegura a sus discípulos: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros».
El Salmo 23 también nos desafía a reflexionar sobre la calidad de nuestra fe y nuestra dependencia de Dios. David describe a Dios como su pastor, proveedor y protector, pero también como su guía y restaurador. Estamos permitiendo que Dios tome el control de nuestras vidas, guiándonos por sus caminos y restaurando nuestra alma cuando estamos fatigados o quebrantados. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús extiende una invitación similar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este salmo también nos invita a adoptar una postura de gratitud y confianza, independientemente de nuestras circunstancias. Cuando reconocemos a Dios como nuestro pastor, podemos descansar en la seguridad de que Él tiene el control, incluso cuando enfrentamos situaciones que no entendemos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Al practicar la gratitud y la oración, fortalecemos nuestra fe y mantenemos nuestra mirada en la bondad y la fidelidad de Dios. El Salmo 23 no es solo un testimonio de la experiencia personal de David, sino una invitación para todos los creyentes a experimentar el mismo cuidado, provisión y guía de Dios en sus propias vidas. Cada palabra de este salmo nos recuerda que Dios no es un observador distante, sino un pastor cercano que camina con nosotros, nos guía y nos protege en cada paso del camino. La reflexión sobre este salmo nos lleva a una decisión personal. ¿Permitiremos que Dios sea nuestro pastor? ¿Confiaremos en Él plenamente? No solo en los momentos de paz, sino también en los de prueba. Al meditar en estas preguntas, recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Que estas palabras nos animen a seguir al buen pastor con confianza, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Ahora, recemos juntos una poderosa oración. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y agradecidos por la revelación profunda de tu palabra a través del Salmo 23. Hoy reconocemos que tú eres nuestro pastor, aquel que cuida de cada detalle de nuestras vidas, con amor infinito y fidelidad eterna. Nos postramos ante ti, con la confianza de que estás presente en cada paso que damos, proveyendo, guiando y restaurando nuestras almas. Señor, queremos declarar junto con David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ayúdanos a vivir esta verdad en nuestro día a día, confiando plenamente en que tú eres nuestro proveedor, aquel que conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos. Enséñanos a descansar en tus promesas, a no dejarnos llevar por la preocupación o la ansiedad, sino a entregarte cada carga, sabiendo que en ti encontramos descanso. Tal como Jesús nos invitó en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Te pedimos, Señor, que nos guíes a esos lugares de delicados pastos y aguas de reposo mencionados en tu palabra. Sabemos que estos no son solo lugares físicos, sino momentos espirituales donde encontramos paz en tu presencia. Restaura nuestras almas, Padre. En un mundo lleno de desafíos y distracciones, renueva nuestras fuerzas y dirige nuestras mentes hacia ti, para que podamos experimentar la plenitud de tu gozo y paz. Señor, reconocemos que a menudo enfrentamos valles de sombra de muerte, momentos de incertidumbre, miedo o dolor. Pero hoy proclamamos que no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento, tal como lo prometiste en Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Gracias, Señor, porque incluso en los momentos más oscuros, tu luz nos guía y tu presencia nos consuela. Padre amado, te damos gracias porque, incluso en medio de la oposición, tú preparas una mesa para nosotros, nos unges con aceite y haces que nuestras copas rebosen. Qué privilegio es saber que tu bondad y tu favor no dependen de nuestras circunstancias externas, sino de tu amor eterno e inmutable. Ayúdanos a vivir en gratitud y a reconocer tus bendiciones diarias, grandes y pequeñas, sabiendo que todo lo bueno viene de ti. Te pedimos, Señor, que tu bondad y tu misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida, tal como lo dice el Salmo. Permítenos experimentar estas verdades no solo como palabras, sino como realidades vivas que transforman cada aspecto de nuestra existencia. Enséñanos a caminar en tus caminos de justicia, no por nuestros méritos, sino por amor de tu nombre. Ayúdanos a ser ejemplos de tu gracia y tu luz en un mundo que tanto necesita de ti. Señor Jesús, te reconocemos como el buen pastor que dio su vida por las ovejas, tal como lo proclamaste en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Gracias por tu sacrificio, por el amor incondicional que nos demostraste en la cruz, y por la vida eterna que nos has prometido. Te pedimos que sigas guiándonos, enseñándonos a escuchar tu voz y a seguirte con fe y obediencia. Moldéanos a tu imagen para que nuestras vidas reflejen tu amor y tu santidad. Espíritu Santo, te invitamos a habitar en nuestros corazones, a guiarnos y a fortalecernos en nuestro caminar diario. Ayúdanos a aplicar las enseñanzas del Salmo 23 en nuestra vida, confiando en la provisión del Padre, descansando en la redención de Cristo y siguiendo tu dirección en cada paso que damos. Haznos sensibles a tu voz y ayúdanos a discernir tu voluntad en cada decisión que enfrentemos. Señor, también queremos interceder por aquellos que hoy se sienten perdidos, agotados o temerosos. Oramos para que ellos puedan experimentar tu cuidado como pastor y encuentren en ti la paz y la restauración que tanto necesitan. Usa nuestras vidas como instrumentos de tu amor para consolar y fortalecer a otros, tal como tú nos has consolado. Padre, reconocemos que esta vida es temporal y que nuestra verdadera morada está contigo. Anhelamos ese día en que habitaremos en la casa de Jehová por largos días, como lo dice el Salmo. Hasta entonces, te pedimos que nos mantengas firmes en nuestra fe, perseverantes en nuestro caminar y llenos de esperanza en tus promesas. Te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros planes y nuestros sueños. Todo lo que somos y todo lo que tenemos te pertenece. Enséñanos a vivir cada día para glorificar tu nombre, confiando en que tú eres el pastor que nunca abandona a su rebaño. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, tu gracia infinita y tu fidelidad que nunca falla. Te alabamos, te adoramos y te damos toda la gloria ahora y por siempre. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro buen pastor, oramos. Amén. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular
el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.